Ok, está. Los hidrácidos. Hicimos algunos ejercicios ya de los elementos, o no hemos hecho ejercicios. No hemos resuelto estos, ¿va? Ejercicios. Creo que no, están hasta el final. Entonces, vamos a ver entonces los hidrácidos. Dice, son compuestos formados por la combinación de hidrógeno, que tiene la carga positiva, con un elemento metálico del grupo 7A, o un anión determinado, un anión terminado en uro, como el ion cianuro. ¿Sí? Entonces, los hidrácidos, a diferencia de los oxiácidos, no tienen oxígeno. Recuerden que los oxiácidos se derivan de los óxidos ácidos, también llamados anhídridos, y estos se generan a su vez de los óxidos formados por el oxígeno y los no metales. Y estos oxiácidos tienen reglas para para nombrar los oxiácidos, dependiendo de si ganan o pierden oxígenos. Y tienen reglas para nombrar los oxianiones, dependiendo de la pérdida de Profe, los hidrógenos. Mande. ya en la clase pasada vimos esto. Por ejemplo, el cuadro que mostró ahorita ya también lo resolvimos. Ah, ok. Y esto de hidrácidos, la tabla entonces esta ya la resolvimos. Sí, ya Son los también, ajá. de óxidos. Y los hidrácidos, ya los Los vimos. hidrácidos. Que se forman con los halógenos y... Ah, bueno, estoy adelantados entonces. Hidrácidos. Faltó hacer ejercicios de los hidrácidos. Ok, vamos a hacer ejercicio. Bueno, lo vamos a retomar muy rápido los hidrácidos y vamos a hacer unos ejercicios para, para ver cómo se forman, ¿no? Bueno, de hecho, estos son todos los que se forman. Los hidrácidos terminan en ico y traen la palabra hídrico. Entonces, estos son los que hay. O sea, no vamos a encontrar muchos. Entre ellos está el hidrógeno que se une con estos aniones y forma el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, el ácido yodhídrico, cianhídrico, fluorhídrico. Entonces su estructura química es muy específica, no tienen mayores transformaciones comparado con los oxiácidos, que sí hay que estar cuidando ahí la terminación y la nomenclatura, que si sistemático, que si este, la forma stock, de acuerdo a la valencia con la que trabaja. Aquí no, aquí simplemente este, es la unión del hidrógeno con el elemento del grupo 7A y estas dos excepciones que tenemos aquí, lo que es el ion cianuro, que no es un elemento no es un ion de la tabla periódica del grupo 7A. Recuerden que estos son iones poliatómicos y tienen su propia carga. La unión del carbono y el nitrógeno se llama ion cianuro. Entonces, este ion, si se une al hidrógeno, va a formar el ácido cianhídrico y tiene la misma nomenclatura que los demás hidrácidos, ¿sí? Terminan en hídrico con el nombre del no metal, cianhídrico. Y el azufre, que es la otra que tampoco está dentro de los halógenos del grupo 7A, es el azufre. Por su reactividad forma el ácido sulfídrico, se une también con el hidrógeno y esta es su molécula. Todos los demás no tienen subíndice, o bueno, tienen un subíndice 1, H1 cloro 1, H1 bromo 1, no se escribe. El único que tiene valencia -2 es el azufre y por lo tanto la molécula va a quedar H2S, el ácido sulfídrico. Entonces son estos únicamente los que se forman dentro de los óxidos llamados hidrácidos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces vamos a continuar con los hidruros. Los hidruros, su nombre también
lo hace prever que va a llevar hidrógeno. Pero ¿cuál es la diferencia entre los hidrógenos, los hidruros y los hidrácidos? Pues la diferencia es la posición del hidrógeno, es decir, con qué valencia está trabajando el hidrógeno. El hidrógeno en los hidruros en los hidruros el hidrógeno es el anión, ¿sí? Trabaja con carga -1, ¿sí? Recuerden, en la tabla periódica el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A y tiene el color de los no metales, a pesar de estar acá agrupado con los metales alcalinos. Y lo que sucede es que el hidrógeno puede perder su electrón, que lo pierde en forma muy, muy fácil, porque como nomás tiene un solo electrón en su último nivel de energía, es muy fácil que lo ceda a otro elemento para formar otro tipo de compuestos, como los ácidos oxiácidos o los hidrácidos. Pero también puede ganar un electrón en un determinado momento, dependiendo con quién reacciona, y puede ganar un electrón para completar el único nivel de energía que tiene el hidrógeno es el 1s, 1s1, porque nomás tiene un electrón ahí. Más sin embargo, puede ganar un electrón y completar su par electrónico en su único nivel de energía. Y eso también le da estabilidad, porque tendría completo su único nivel de energía que tiene. Si gana un electrón, el hidrógeno queda con carga negativa de -1, porque tiene un electrón de más. Entonces, ¿con quiénes va a reaccionar el hidrógeno para formar los hidruros? Dice, va a reaccionar con los elementos metálicos del grupo 1 o 2A, específicamente. Forma hidruros con el grupo 1 y 2A, con los alcalinos y los alcalinoterros. ¿Por qué? Por la gran reactividad química que tienen estos elementos químicos. La reactividad aumenta de arriba hacia abajo. Recuerden, mientras más grande es un átomo, más fácilmente pierde su electrón por la situación del apantallamiento electrónico y el hecho de que mientras más alejado está del núcleo, pues más fácilmente se puede ir, ¿sí? Entonces, tiene nomenclatura, dice, donde se antepone la palabra hidruro seguida del nombre del metal, según la nomenclatura stock o tradicional, ¿sí? En la nomenclatura stock se antepone la palabra hidruro de seguida del nombre del metal. Entonces, no es necesario colocar su estado de oxidación entre paréntesis y con números romanos, pues los grupos 1A y 2A solo tienen una valencia. Recuerden que la nomenclatura stock nos dice que hay que poner un número romano a la terminación del nombre para identificar con qué valencia trabaja cuando trabaje con más de una valencia. Cuando nomás trabaje con una o con dos, no se pone el nombre, ¿no? En la nomenclatura tradicional se antepone la palabra hidruro seguida del nombre del metal con su respectiva terminación ico, pues solo tiene una valencia. La nomenclatura IUPAC nos dice que dependiendo de la valencia con la que trabaja el metal o el no metal, aunque todos los no metales siempre trabajan con el ico, los que se forman a partir de los no metales. Recuerden que son ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, tienen terminación ico. Pero en los hidruros también siempre van a tener la terminación, y si trabajan con dos valencias, la valencia mayor es ico y la valencia menor es oso. Entonces puede ser ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Recuerden que los oxiácidos cuando pierden un oxígeno se quedan con terminación oso también, ¿verdad? Entonces, pues van a tener terminación ico, pues solo tienen una sola valencia. Son compuestos binarios al estar formados por la combinación de dos elementos químicos solamente, el hidrógeno y el metal. Y aquí tenemos un ejemplo. El sodio, que en este caso es un metal del grupo 1A, al reaccionar con el hidrógeno, chequen que en las fórmulas químicas decimos que siempre ponemos el catión y luego el anión. En este caso, el hidrógeno está en el lado derecho, como le corresponde por su carga negativa. Y este va a ser el hidruro de sodio, ¿sí? Ahora, como siempre trabajan con una sola valencia, pueden tener terminación ico de acuerdo a la IUPAC. Entonces, este también es el hidruro sódico. Así, simple. No hay
no hay mucho en este tipo. Recuerden que les comentaba que los más complicados son los oxiácidos por las diferentes terminaciones que tienen en su estructura, en su nombre, debido a los cambios en su estructura química, pero aquí no cambian, siguen reglas fijas, al igual que en los hidrácidos hay reglas fijas, y por lo tanto los elementos, los compuestos siempre tienen el mismo nombre. Si hacemos el potasio, que también está en el grupo 1A, que también tiene +1 y -1, sería hidruro de potasio o hidruro potásico. Si agarramos un elemento de la tabla periódica del grupo 2A, por ejemplo el calcio, que tiene valencia de +2, porque está en el grupo 2A, la fórmula química nos quedaría Ca +2 más H, ¿sí? Entonces cruzamos las valencias y nos va a quedar CaH2, de acuerdo a las reglas que hemos manejado de cómo se estructura la fórmula a partir del nombre, ¿sí? Recuerden que aquí estamos practicando dos situaciones. Dame el nombre a partir de la fórmula o dame la fórmula a partir del nombre. Entonces la fórmula quedaría Ca2H, ¿sí? Igual trabaja con una sola valencia, que es el 2, por lo tanto es el hidruro de calcio o hidruro cálcico. Entonces, siempre los hidruros del grupo 2A siempre llevan un 2 en medio, ¿sí? Otro elemento de ese grupo es el magnesio. Así podemos decir entonces que nos quedaría Mg2H. MgH2, ¿sí? Y igual el otro, del calcio sería CaH2, ¿no? El 2 va en la H, ¿no? Por el cruce de valencias. Entonces quedaría CaH2, MgH2, berilio, BeH2, y siempre terminan en 2, los del grupo 2A. Y exclusivamente, trabajan con los elementos de los grupos 1 y 2A para formar hidruros. Entonces, ¿no tienen dudas sobre los hidruros o los hidrácidos? No, profe, todo claro. Bueno, entonces, finalmente vamos a ver las sales. Las sales, y ya vamos a hacer algunos ejercicios de todos los compuestos para practicar y que puedan resolver sus tareas. Las sales, dice, hay dos tipos de sales. Ya sabemos de dónde podemos obtener una sal de los compuestos que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuáles de los compuestos que hemos visto hasta ahorita generan sales cuando se descomponen? ¿Cuáles serán? Los óxidos, los hidróxidos, los oxiácidos, los hidruros, los hidrácidos. ¿Los hidruros? Los hidruros generan sales. Si checo Ácidos. los oxiácidos, correcto, los oxiácidos son los que, recuerden que en su parte aniónica, el anión de un oxiácido, la parte negativa, que es una molécula que proviene del óxido del no metal, esa parte aniónica, cuando se separa del oxiácido y queda sola, recuerden que termina con el nombre de ato. ¿Sí? Así el ácido nítrico, cuando pierde el hidrógeno y se separa del anión, que es el NO3, esa parte aniónica recibe el nombre con terminación ato. Y si era ácido nítrico, esa parte se va a llamar nitrato. El ácido sulfúrico, el SO4, que es la parte aniónica del ácido sulfúrico, cuando se separa, queda como sulfato. Y esos aniones forman sales, pueden formar sales cuando se unen con un metal. Entonces, de ahí provienen unas sales. Y también están las sales aloides. Y ahorita vamos a ver las sales, las oxisales, porque vienen de los oxiácidos, se llaman oxisales. Entonces vamos a ver primero las nuevas, las que no tenemos idea de ellas todavía, que son las sales aloides. Eso significa que no tienen oxígeno, ¿sí? Sin oxígeno.
y están las sales que tienen oxígeno. Dice que los aniones que forman estas sales, chequen que son los halógenos, ¿sí? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre que ya estaba en los hidrácidos, recuerden acá, en los hidrácidos, ¿sí? El azufre, como un elemento también muy reactivo, también forma sales. Y otros metales como el selenio y el telurio también forman sales. Todos son aniones, ¿sí? Dice, para nombrarlas se escribe primero el nombre del no metal del anión, contraído y seguido de la terminación uro, la preposición de y el nombre del catión, especificando la carga por un número romano o mediante la terminación oso o ico. Entonces, sigue las mismas reglas que hemos visto de Stock y UPAC. Si trabaja con la valencia mayor, va a terminar en ico. Si trabaja con la valencia menor, va a terminar en oso. O puedo manejar el stock y poner entre paréntesis con número romano la valencia con la que esté trabajando, ¿sí? Y terminan, la terminación es uro, ¿sí? No de la sal, sino del no metal, ¿no? Entonces, así por ejemplo, dice, tenemos el flúor, entonces va a ser fluoruro. Si la sal es generada con este anión. Si es cloro, va a ser cloruro. Si es azufre, va a ser sulfuro. Entonces, una de los aloides más comunes que conocemos o que manejamos es la sal de mesa. El cloruro de sodio es una sal aloide, es una sal. Todo el cloruro de sodio también lo podemos llamar cloruro sódico, ¿sí? Pero es cloruro porque el no metal con su terminación uro me indica que es una sal. El sulfuro de potasio es una sal, el fluoruro de sodio es una sal. Entonces, siempre está el halógeno o el no metal unido al metal con el cual forma la sal. Y y aquí, por ejemplo, tenemos el cloruro ferroso. Da la fórmula de la siguiente sal aloide, cloruro ferroso, que me indica la terminación oso, que está trabajando con la valencia menor, ¿sí? El cloruro ferroso. ¿Quién? El fierro, ¿verdad? Está trabajando con la valencia menor. Entonces el fierro en la tabla periódica tiene dos valencias, el 2 y el 3. Entonces está trabajando con la valencia 2. Desde ahí ya ubicamos que el fierro trabaja con la valencia 2. Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque la terminación oso me dice que trabaja con la valencia menor, ¿sí? Entonces, el nombre de cloruro me indica que es una sal. Entonces debe de ser, si escribo la fórmula, sabemos que siempre ponemos el catión y luego el anión. Por lo tanto, voy a poner Fe, cloruro, ferroso. La valencia -2, que me la definió la terminación oso. La valencia -1, que es con la que está trabajando el anión. Recuerden que en este tipo de sales tenemos definidas las valencias. Todos trabajan con 1, todos los halógenos trabajan con 1. El flúor, que es un halógeno, trabaja con 1, el cloro con 1, el -1. Sabemos que estos no metales tienen muchas valencias, pero para formar sales siempre trabajan con la valencia 1. Entonces no hay problema con la valencia del no metal. Entonces pongo el -1 en el cloro y al cruzar las valencias elimino las cargas y dejo los puros subíndices y me va a quedar, o nos va a quedar Fe cloro 2, que es el cloruro. Puede ser aquí, si el nombre es sistemático, perdón, stock, sería cloruro de fierro 2, entre paréntesis. Aquí nos pudo haber dicho, dame la fórmula del cloruro de fierro 2, si el nombre fuera el stock, cloruro de fierro 2. Pero nos puso un poquito más interesante, porque ahí nos dice directamente con qué valencia trabaja, pues con el 2. Y nos lo puso más interesante poniéndole cloruro ferroso para que la terminación oso nos indique con qué valencia está trabajando, ¿sí? Y no el número romano. Es la diferencia entre el stock y el UPAC. Lo que pasa es que la regla de terminación
no luego aplica para todos los compuestos. Y la regla de el número romano, cuando tiene más de una valencia, aplica para todos los compuestos, para todos los compuestos. ¿Sí? Entonces, nada más hay que entender que en las terminaciones, de acuerdo a la IUPAC, los compuestos pueden terminar en oso o en ico. Entonces, de esta forma tengo el cloruro ferroso o cloruro de fierro 2. Ahora, si nos da la fórmula y quiere el nombre, observo la fórmula y observo que tiene un metal y tiene un no metal, ¿sí? Y no tiene oxígeno, no tiene ningún otro elemento químico, únicamente el metal y el no metal. Entonces, con esto identifico que se trata de una sal aloide, ¿sí? No tiene oxígeno. Entonces va a ser el no metal, siempre se menciona con terminación uro, sulfuro, y hay que ver el fierro con qué valencia está trabajando para darle el nombre. Entonces tenemos que identificar la valencia. Devuelvo la valencia, como ya hemos visto, regreso los subíndices y va a quedar Fe3, azufre 2. El fierro sabemos que trabaja con valencia 3 y 2 y el azufre trabaja con valencia -2. Recuerden que es el único que dijimos que tiene valencia -2 cuando vimos acá las sales. Aquí está, -2, ¿sí? Y dentro de los hidruros y hidrácidos también, ¿verdad? Aquí, -2, el azufre. Por lo tanto, el azufre está trabajando con su valencia que debe de trabajar y el fierro también. Entonces, está trabajando con la valencia mayor. Por lo tanto, debe de terminar en ico. Y le puedo dar el nombre stock o el nombre IUPAC. Puede ser sulfuro de hierro 3 o puede ser sulfuro férrico, porque está trabajando con la valencia mayor. ¿Sí? Ok, F2S3. Ok, no hay ninguna pregunta sobre eso. Si no hay preguntas, vamos a seguir con las últimas sales, las oxisales, que se generan a partir de los oxianiones de los oxiácidos. Entonces, las reglas, no recuerdo si lo vimos cuando vimos los oxisales o lo vamos a ver aquí nuevamente, pero vamos a recordarlo, ¿no? Sabemos que los oxianiones, si yo echo ácido sulfúrico en agua, el agua tiene la propiedad de que disocia las moléculas por su propiedad que tiene del puente de hidrógeno que tiene el agua, permite la polaridad del agua, permite que se separen los compuestos la mayoría, ¿no? Recuerden que hay compuestos orgánicos que no son solubles en agua, pero estos compuestos inorgánicos todos son solubles en agua. Entonces, si los echo en agua, se va a separar el anión del protón del oxiácido y nos va a quedar ese oxianión que cuando se separa tiene nombre con terminación ato. Entonces, aquí está, ¿no? Ácido carbónico, el ion es carbonato. Y cuando viene de un ácido que ya perdió un oxígeno, y por lo tanto el ácido sulfúrico, si pierde un oxígeno, nos va a quedar H2SO3 en lugar de H2SO4. Entonces, ese ácido ahora se llama ácido sulfuroso. Si lo pongo en agua, igual va a ocurrir lo mismo, se va a disociar la molécula y va a quedar el SO3 como un anión libre y tiene el nombre de sulfito. Ya no es sulfato, ahora es sulfito. Igual aquí con el ácido nítrico, ¿no? El ácido nítrico, NO3, es su anión, se llama nitrato. Si pierde un oxígeno, se llama nitrito. Entonces tenemos dos oxianiones diferentes que vienen de dos ácidos que aunque sean de la misma estructura química, son ácidos diferentes, porque uno es con la valencia mayor, o perdón, uno tiene oxígenos y otro ya los perdió. Entonces, esto era en cuanto a las reglas de esos oxianiones. De aquí
Entonces vamos a entender que estos aniones se combinan, como son negativos, se pueden combinar con los elementos positivos de la tabla periódica, otros que no sea el hidrógeno. Normalmente pues deben de ser los metales alcalinos, alcalinoterrios y con algunos metales de transición. ¿Por qué? Porque son muy reactivos los metales alcalinos y alcalinoterrios. Esos metales se llaman metales de reacción porque son muy reactivos. También son reactivos los metales de transición, pero por su configuración sólida y su configuración más organizada como lo es en todos los sólidos, bueno, en la mayoría de los sólidos, tienden a ser menos reactivos que los del grupo 1A, 2A. Entonces, estas sales que se forman a partir de estos oxianiones que se unen a los metales, dice, se nombran el nombre del anión, luego seguido de el nombre del catión, señalando la carga con la terminación correspondiente, como en los hidróxidos, ico y oso. Entonces, si trabaja con la mayor es ico y si trabaja con la menor es oso. Les comentaba que este tipo de reglas aplican, ¿no? para estos compuestos, los hidróxidos, incluso los óxidos también. Y aquí tenemos un ejemplo. El ácido nítrico tiene ion nitrato. Si el ion nitrato reacciona con el hierro, va a formar el nitrato de hierro. Ahora, si el hierro está trabajando con valencia 3, sería nitrato de hierro 3. O le puedo llamar nitrato férrico porque está trabajando con la valencia mayor, que es la valencia 3. Entonces, siempre los oxianiones forman estas sales. Nitrato de calcio, sulfato de calcio, yodato de calcio, ¿qué otro? Clorato de calcio. Siempre este tipo de aniones forman ese tipo de sales y son oxisales porque tienen oxígeno en su estructura química. Las otras sales, las sales que no tienen oxígeno, siempre van a ser el cloruro de sodio, el bromuro de sodio, el sulfuro de sodio. Entonces ahí nos damos cuenta en el nombre la diferencia que existe entre ellas. Entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, dado el nombre, escribe la fórmula. Sulfato de sodio. Identifico inmediatamente el sulfato, que sé que es el anión del oxiácido. Entonces, inmediatamente identifico que esta va a ser una oxisal. Sulfato de sodio. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir la fórmula como lo hemos hecho hasta ahorita, identificar las partes que forman esta fórmula, el anión y el catión. El sodio es el metal, lo escribo Na. ¿Sí? Todavía no le pongo valencias, ya sabemos, primero escribo los símbolos. El ion sulfato, que ya lo conozco porque se genera a partir del oxiácido ácido sulfúrico, escribo el ion sulfato, SO4. ¿Sí? Sabemos que el ion sulfato trabaja con valencia -2. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Y comentamos la clase anterior, la tablita de los oxiácidos con la parte aniónica y la valencia con la que trabaja, en lo que no la memorizamos. Entonces, el ion sulfato trabaja con -2. Entonces, escribo arriba del sulfato el -2 como está aquí, y arriba del sodio la valencia +1, que es con la que trabaja el sodio. Cruzo las valencias y el 2 se va contra el sodio, Na2, y el sulfato, que sabemos que como es una sola molécula del anión, pues no se pone el paréntesis y el 1 afuera. Pero sabemos ya que el sulfato es una sola molécula, es un anión. El 1 va por fuera del 4 acá y no se escribe. ¿Ok? Entonces nos va a quedar Na2SO4, sulfato de sodio. ¿Ok? Entonces, aquí también, bueno, no viene aquí, no sé si venga, bla, 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 pero este nombre también pudiera ser sulfato sódico, siguiendo las reglas de la IUPAC. Cuando trabaja con una sola valencia, terminan en ico,
Y este compuesto también puede ser el sulfato sódico o sulfato de sodio. ¿Ok? Entonces, viene la otra parte que dice, dada la fórmula, escribe el nombre. Y ahora me da la fórmula, ¿sí? Entonces, identifico la fórmula y veo que está formada por un metal en la parte aniónica y tiene un oxianión en el otro extremo, el oxianión fosfato. Lo identifico. Aquí tengo que identificarlo, ¿sí? O sea, ya tengo que tener en mi mente el conocimiento de que esa molécula es un anión que viene de un oxiácido y que se llama fosfato, porque cuando se separó de su ácido en solución, la forma más común, queda el anión con terminación ato, sulfato. Perdón, en este caso es fosfato. Entonces, siguiendo la regla de la pronunciación, que sabemos que lo pronunciamos siempre en el sentido inverso a como se escribe la fórmula, tendría que ser fosfato de estaño, como un primer acercamiento, fosfato de estaño. Pero hay que ver la valencia con la que están trabajando para ver si es fosfato de estaño, simplemente si es fosfato de estaño 2, en este caso, si devuelvo la valencia, voy a darme cuenta que el estaño está trabajando con 2 positivo y el fosfato está trabajando con valencia -3, que sabemos que esa es su valencia porque viene del H3PO4, en donde se une a 3 hidrógenos en el ácido fosfórico. Entonces, la valencia del fosfato es correcta, es -3, y la valencia del estaño es +2. Entonces, para definir eso, tengo que irme a la tabla periódica y observar las valencias con las que trabaja el estaño. El estaño trabaja con valencia 4 y 2. Entonces trabaja con 2 valencias. Quiere decir que le puedo llamar fosfato de estaño 2, como dice aquí, ¿sí? O fosfato estañoso, ¿sí? Aquí está. Bueno, se pone estanoso, ¿no? Siempre ha habido a las reglas gramaticales, siempre le ponen estanoso, o estañoso, ¿no? Está trabajando con la valencia menor, que es la valencia 2. Por lo tanto, puede ser fosfato estañoso o fosfato de estaño 2. Y de esta forma le damos este nombre al compuesto. Sí, chequen que siempre seguimos las mismas reglas para dar el nombre a la fórmula. Tengo que identificar los componentes de la fórmula para darle el nombre funcional, ¿sí? Si es una sal, pues va a ser fosfato, clorato, yodato, nitrato, dependiendo del anión, ¿sí? Si es una sal que no tiene aloide, que no tenga oxígeno, pues ya sabemos que va a terminar en uro. Tiene que ser cloruro, sulfuro, bromuro, de algo, ¿no? Del metal con el que está unido. Esa parte de la nomenclatura es la que tenemos que memorizarnos de entrada para poder establecer el nombre del compuesto, la función, el nombre funcional. Recuerden, comentamos que la nomenclatura nos dice que es la STOG, si usa números romanos después del nombre, el funcional, que siempre identifica el tipo de compuesto que es, si es óxido, si es hidróxido, si es sal, terminación uro, si es un oxiácido. Tenemos que identificar el, este, el compuesto, la función del compuesto para poder establecer el nombre. Siempre hacemos primero eso y ya después para saber si le voy a dar una terminación específica de acuerdo a la IUPAC o le voy a poner un número romano, hay que analizar las valencias y hay que regresar los subíndices y luego checar con qué valencia está trabajando cada parte del compuesto para identificar si no se minimizó la fórmula en el valor del subíndice y por si el metal, en este caso, está trabajando con más de una valencia. ¿Sí? Si trabaja con más de una valencia, le doy terminación o le pongo, de acuerdo al stock, le pongo el número romano, indicando la valencia. Siempre es la misma regla para cualquier compuesto. Claro que la primera condición que existe es identificar los componentes de la fórmula.
para saber qué tipo de compuesto es. O sea, su nombre funcional. Siempre es el mismo procedimiento. Y por último, también viene aquí sales hidratadas. Este es conocimiento, no es en sí un compuesto, ¿no? Las sales, todas las sales tienen una propiedad química que se llama higroscopía. Higroscopía, que viene de agua. Higros, viene de agua. Entonces, es una adhesión o es una facilidad de absorber con D, no de absorber. Cuando es absorber, quiere decir que se mete, ¿no? Absorbe. Y cuando es ad con D, quiere decir que se adhiere, se pega nada más, no se absorbe, no forma parte química de la molécula, está absorbida, forma parte molecular de la molécula, pero no afecta la composición química de una molécula. Entonces, las sales tienen esa propiedad y esa propiedad de que sean higroscópicas es lo que les da la propiedad para hidratarse. Hidratarse, por eso se llaman sales hidratadas. Entonces dice, se denominan indicando la sal correspondiente, que en este caso aquí tengo dos tipos de sal. Sabemos que esta es una oxisal, sulfato de cobre, y esta es una sal aloide, cloruro férrico. En este caso es cloruro ferroso, ¿no? Porque está trabajando con la valencia menor. Cloruro ferroso o cloruro de fierro 2. Porque recuerden que el fierro trabaja con 2 y 3, está trabajando con la valencia menor. Entonces, el agua lo que hace es adherirse y lo indico químicamente o en su fórmula química lo indico poniendo las moléculas de agua que se unen y con un puntito. Chequen que hay un puntito en medio de las dos. Ese puntito significa que esta agua está adherida solamente. Quiere decir que está pegada a la molécula de sal. Pero si yo simplemente caliento esa sal en la lumbre y pongo un sartén y pongo estos son sólidos, ¿no? Son cristales. Si pongo un recipiente y pongo esta sal y la caliento, esa agua se va a evaporar y me va a quedar la sal solamente pura, sin humedad. Esas serían sales deshidratadas. Entonces, todas las sales, por su característica química que tienen de ser sales, es muy fácil que absorban agua, es decir, que se hidraten. Por eso ustedes dejan abierto un frasco de una sal, sulfato de cobre. Ese sulfato de cobre, si dejas abierto el frasco y vuelves al otro día, vas a encontrar que ese sulfato de cobre está húmedo. Se humedece. ¿De dónde absorbe el agua? La absorbe del ambiente, de la humedad del ambiente, del aire. Entonces, las moléculas de agua se van pegando a la molécula y la vuelven una molécula húmeda. La forma de quitarle esa agua es muy fácil. Si la caliento, le quito nuevamente el agua. Entonces, en muchas reacciones químicas es muy complicado quitarle la humedad a la sal, porque dentro del mismo proceso químico el agua se le va a pegar. Tenemos que considerar entonces esas moléculas de agua que andan ahí en el proceso para cuando hagamos los balances de masa en las reacciones químicas. Y vamos a ver por ahí que nos van a aparecer en algunos problemas las sales y nos va a indicar que tiene cierta cantidad de moléculas de agua adheridas a esa sal. Y tendremos que considerarlas en el balanceo químico de la reacción. Entonces, de acuerdo al cómo se nombran estas sales, pues de acuerdo al prefijo que ya conocemos con la nomenclatura sistemática, de mono, di, tetra, dependiendo del número de moléculas que hay de agua. Este sería sulfato de cobre pentahidratado o cloruro ferroso trihidratado o cloruro de fierro 2 trihidratado, ¿sí? También sería el nombre, ¿no? Entonces, para que identifiquen este tipo de moléculas y como les digo, la parte húmeda no forma parte química de la molécula de sal, ¿no? La sal es independiente, únicamente tiene agua adherida. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos la nomenclatura. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio y vamos a poner todos los compuestos que hemos estudiado y vamos a establecer su nombre, dada la fórmula,
o la fórmula dada el nombre y vamos a hacer vamos a trabajar en resolver de todos revueltos para tener un collage ahí interesante de diferentes compuestos y poder escribir su fórmula o darle su nombre. Entonces vamos a practicar la próxima clase y hasta este punto vamos a hacer la siguiente evaluación de competencia, la segunda competencia, para que no se nos junte con lo que ya es trabajar con las fórmulas químicas para determinar la estructura de Lewis y poder definir, como les decía en las clases anteriores, de dónde viene el sulfato, ¿no? ¿Por qué el sulfato? ¿Por qué el nitrato? ¿De dónde viene? Y vamos a empezar a meternos ya con las reglas de la formación de las fórmulas químicas, las reglas químicas, con qué compuestos pueden, con qué compuestos no pueden en un determinado momento. Podemos definir una fórmula de un compuesto y ese compuesto realmente no formarse nunca. Pero no quiere decir que el nombre o la nomenclatura sean incorrectas. Lo que pasa es que, de acuerdo a las propiedades de las reacciones químicas, quizás nunca se forme ese compuesto. Entonces vamos a pasar a esa parte del estudio de la química y es conveniente evaluar hasta este tema, ¿no? Entonces practicamos lo que resta de la semana, la siguiente clase o las siguientes 2 clases que nos quedan. Vamos a trabajar en esto para prepararnos para la evaluación. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que vimos. Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Todo claro, profe. Sale pues, nos vemos la próxima clase. Sale, vale. Muy bien. Adiós, gracias.